En mi cumpleaños tuve un accidente automovilístico y quedé atrapada en el coche con la primera mujer que mi esposo amó, a mi esposo. Un doctor al que todos llamaban héroe. Llegó corriendo a la escena, yo, cubierta en sangre. Imploraba su ayuda desde el asiento trasero deformado pero él no vino hacia mí con una frialdad que me destrozó el alma. Me dijo, ella está embarazada, Margaret. Son 2 vidas, ¿no puedes entenderlo? Y en ese instante, mientras el dolor me arrancaba la respiración, lo vi correr hacia ella, la abrazó, la calmó, temblando de miedo a perderla. A mí me dejó sangrando, sola, invisible, a un transeúnte. Grabó la escena. Su acto heroico se volvió viral en cuestión de horas. Los comentarios explotaron en un héroe, salvando a la mujer que ama. ¡Qué historia tan hermosa! Mírenlos, son el uno para el otro, tan perfectos. Y yo, desde una cama de hospital con un aviso de aborto espontáneo en mis manos, le sonreía al destino con una indiferencia amarga. No, no seré egoísta, que se quede con él, que se quede con todo. Pero dolor. El dolor no lo sabía nadie, aun cuando la anestesia se fue, un mar de fuego me atravesó el pecho. Me doblaba de frío, temblando, y lo único que me acompañaba era el mismo video, en mi cellular, una y otra vez. La gente veía amor verdadero en esos ojos. Yo veía traición. Era mi cumpleaños, y mientras yo esperaba una celebración, él corría a atender a Camille, porque su estómago se sentía raro. Él aceleró sin pensarlo, y a mitad de camino, todo terminó en choque en Camille. Solo se asustó. Yo, en cambio, quedé prensada. Contra la puerta, mi cuerpo roto, mi vientre sangrando sin control, intenté llamarlo. Rogué y recibí la sentencia más cruel. Margaret, ella está embarazada. Piensa en los 2 vidas contra la mía. En sus ojos, yo no valía nada. En el olor a gasolina me envolvió, y la oscuridad me venció. Despert en un hospital. Había sobrevivido, pero había perdido lo único que esperaba con ilusión a mi hijo en esa noche. El dolor me despertó de nuevo. Salí a buscar calmantes, y lo encontré en el pasillo. Aún llevaba su bata blanca, despeinada, impregnada y de perfume, ese perfume dulce y penetrante, gardenias, el favorito de Camille. No tuve que preguntar demasiado, pero lo hice. ¿Estabas con ella? Él me miró como si mi dolor fuera una molestia. Margaret, no tengo tiempo para tus tonterías. No tenía ni una pizca de culpa, solo indiferencia. Yo lo miré, y ya no sentí rabia, ni tristeza. Sentí vacío. Y entonces, lo dije con calma, como quien firma su libertad. Divorcémonos. Su rostro cambió, sonrió con desdén. ¿Por esto? ¿Por un cumpleaños que no celebré? No seas ridícula. Camille necesita cuidados. Está sufriendo con su embarazo. ¿Qué tiene de malo que la ayude? Solo eres dramática, incorregible. Pero lo que él no entendía era que ya me había perdido en mí. Estaba regañando, como siempre, cuando de pronto sonó su teléfono. Su rostro, antes severo, se suavizó de inmediato. No necesitaba adivinar. Era Camille enfrente a su antiguo amor. Bruno nunca dudaba en mostrar ternura. Colgó la llamada, y, con la misma frialdad de siempre, solo me lanzó unas palabras. He estado muy ocupado últimamente. Ya te compensaré tu cumpleaños otro día. Y se marchó a grandes zancadas, sin mirar atrás. Así era Bruno cada vez que me abandonaba por ella. Después regresaba con una caricia o un pequeño gesto para endulzar mi dolor, como si en dulce pudiera tapar la herida de casi morir frente a sus ojos sin que él moviera un dedo. No veía mi bata de hospital, empapada en tristeza. No escuchaba el silencio de mis lágrimas. No había una sola palabra de preocupación, ni una pizca de culpa. Su mente y su mirada estaban llenas solo de Camille. Yo, que una vez me envolví en este matrimonio como en un capullo, alimentando ilusiones, me di cuenta de la mentira en la que me había encerrado. Ya no había fuerza para engañarme más. Alcé la mano, limpié la frialdad de mis mejillas, y por primera vez no sentí tristeza, solo vacío. Capítulo 3. El inicio del Fennery, lo creería si lo dijera en voz alta. Fue Bruno quien me persiguió primero. Nos conocimos en una cita
a ciegas. Descubrimos pasatiempos en común en nuestros padres, viejos amigos. Todo parecía natural, como si el destino nos llevara de la mano hacia el matrimonio. Yo sabía que había tenido un primer amor, un romance de 7 años, pero éramos adultos. Creí que sabría cerrar esa etapa, aunque ingenua fui, desde que Camille regresó embarazada. Mi vida se convirtió en un derrumbe silencioso. El Bruno sereno y seguro desapareció. Cuando yo ardía en fiebre, él estaba con ella mirando estrellas. En el campo, en nuestro aniversario, me dejó esperando sola en un restaurante vacío, porque Camille necesitaba que le arreglaran la tubería. Si yo me atrevía a reclamar, era tachada de celosa, de tóxica. Era su esposa, pero vivía como una intrusa en un segundo lugar, en un fantasma en su vida. Pero ya no más. Todo ya no me pertenece. Antes de cerrar mi cuenta de WeChat, vi el mensaje de la directora de investigación, insistiendo una vez más en que me fuera al extranjero a continuar mis estudios. Hace 6 meses me lo propuso y lo rechacé, porque no quería alejarme de Bruno, porque mi único deseo era una vida simple y estable a su lado. Y ni siquiera eso pudo darme. Respiré hondo. La llamé directora Son. La oportunidad de formación en el extranjero que mencionó. Hubo un silencio incrédulo, y luego una voz feliz al otro lado. Maggie, por fin lo has entendido. Claro que sí, Anés, lugar es tuyo. Pero queda menos de un mes. ¿Podrás estar lista? Sonreí con amargura mientras pedía en línea la solicitud de divorcio. No se preocupe, todo estará a tiempo. Esta vez, lo único que necesito es mi libertad. Puedes hacerte responsable si a ella o al bebé les pasa algo. Las palabras de Bruno me helaron la sangre de golpe. Los recuerdos que tanto había intentado enterrar volvieron como cuchillas. El accidente, la sangre, la inconsciencia, la mirada compasiva del médico antes de la cirugía, y aquella hoja, condenada hoja que firmé con la mano temblorosa para aceptar el legado en mí. Quedé paralizada. Era como si unas manos gigantes desgarraran mi corazón en 1000 pedazos. El dolor me asfixiaba a mi silencio. Sin embargo, Bruno lo confundió con culpa. Me tomó de la mano con brusquedad y ordenó: hoy mismo vas a disculparte con Millie y a pedirle perdón. Mi cuerpo aún estaba débil, destrozado por la pérdida que me había dejado vacía, pero él me arrastró sin piedad hasta la habitación de Camille. Dentro había varias personas. Todas me miraron con desprecio, como los que me habían humillado en los comentarios aquel día del video viral. Camille, recostada en la cama, apenas me vio, pidió con dulzura: se me antojan mangos. Bruno se levantó enseguida. Él, que nunca soportaba ensuciarse las manos. Él, que siendo doctor siempre se negaba a tocar cosas pegajosas. Recuerdo que una vez durante mi periodo, le pedí un simple vaso de agua con azúcar moreno. Why me? Respondió con frialdad. Soy médico, Margaret. Mis manos son muy valiosas. PID and delivery. Pero ahora, sin vacilar, dejó que el jugo amarillo escurriera entre sus dedos. Con paciencia, le peló una bandeja entera de mangos. Un gesto que yo jamás recibí. En las miradas burlonas a mi alrededor se clavaban en mi piel. Yo permanecí serena, ya no tenía nada que ver conmigo. El divorcio estaba en marcha. Entonces Camille, con esa voz fingidamente ingenua, lanzó la provocación: ay, Bruno, eres tan bueno conmigo. Margaret debe estar muriéndose de celos. Él, como para subrayar la humillación, me miró con frialdad y me arrojó un mango. Yo lo atrapé por reflejo y lo dejé a un lado. Él me observó, sorprendido. Esperaba que yo reaccionara, que le agradeciera ese gesto, pero ya no tenía poder sobre mí. Se volvió más lista. Sabe cómo avanzar, retirándose. Una estrategia, murmuró alguien con sarcasmo. Bruno pareció suavizar un poco su expresión, esperando quebrarme, pero yo seguí indiferente, mirando por la ventana. Camille fingió debilidad, con lágrimas en los ojos. Margaret, si te molesta,
Puedes quedarte con todos estos mangos. Un espectáculo barato para pintarme como la villana. Yo sonreí. Con calma, me puse de pie y me disponía a salir. Cuando Bruno se interpuso, con el ceño fruncido, Margaret, ¿por qué no estás enojada? ¿De qué hablas? Respondí sin comprender. Él, con la voz entrecortada y los ojos enrojecidos, me gritó casi desesperado. Estoy cuidando tanto de Mile. ¿Es que no te importa? ¿No te das celos? Antes, ¿no eras así? Yo lo miré fijamente y respondí con voz tranquila. Son amigos. Es normal que se cuiden. No, no, no es normal. Su voz temblaba. ¿Por qué me ignoras? ¿Por qué ya no te importa? Camila intentó interrumpirlo con su actuación. Bruno, ¿qué dices? Cállate, le gritó de repente. El cuarto quedó helado. Nadie entendía nada, ni yo misma ni a. En ese momento entró un doctor. Lo reconocí. Había sido quien me atendió de urgencia. Tras el accidente me miró con sincera preocupación. Señorita Yu, ¿cómo ha estado? ¿Sigue con sangrados? Camille, con falsa sorpresa, exclamó sangrados vaginalis. ¿Tienes alguna enfermedad, Margaret? Ay, no debí preguntar. Sus palabras, dulces en apariencia, goteaban veneno. Los presentes cuchichearon, y las miradas se clavaron en mí con burla y asco, pero el doctor la interrumpió con dureza. El sangrado en mujeres, salvo causas patológicas, puede ser normal. Si no sabes, cállate. No confundas a la gente. Luego volteó hacia Bruno, serio y acusador. Doctor Lu, su esposa acaba de sufrir un aborto por un accidente de coche. Su cuerpo está débil. ¿Cómo puede perder la paciencia con ella? Siendo su marido, el silencio pesó como una losa en Bruno. Entonces, con voz trémula, me preguntó, ¿tú estabas embarazada? ¿Y tuviste un aborto? ¿Por qué no me lo dijiste? Lo miré sin emoción. No había necesidad. Oria, con ello sola, él se quebró. Ese también era mi hijo. ¿Cómo puedes decir que no era necesario? Lo miré directo a los ojos, y con una risa amarga le escupí la verdad. ¿Ahora lloras? ¿Lágrimas de cocodrilo? Cuando yo sangraba, entre vidrios, rogándote que me salvaras. Tú corriste hacia Camilla. Ella estaba ilesa. Yo me desangraba. Tú elegiste. Así que, no vengas a culparme. Bruno temblaba, los puños cerrados y entonces Camille, con su tono venenoso, disfrazado de dulzura, acarició su vientre y dijo, Margaret, no sabía que habías pasado por algo así. Yo, como madre, entiendo tu dolor. Si quieres, puedes ser la madrina de mi bebé. Así, quizás sanes tu pena. Su crueldad encendió una rabia que ya no pude contener en mí. Acerqué a su cama levanté la mano y la bofeteé con todas mis fuerzas. El golpe resonó. Camille cayó de lado, sujetándose la cara. Incrédula la miré con desprecio. Me callé demasiado tiempo. Pero insultar a mi hijo, eso jamás te lo perdonaré. Si vuelve a pasar, no se resolverá solo con una bofetada. Solté una sonrisa irónica, levanté el plato de mangos y caminé hacia Bruno con un ligero movimiento de mi muñeca. Dejé que la fruta cayera sobre él. En un instante, su impecable bata blanca quedó hecha un desastre. ¿Sabes por qué no acepté el mango? Le dije borrando la burla de mis ojos, pronunciando cada palabra con firmeza. Porque soy alérgica. En nuestra primera cita, tuve una reacción frente a ti en sí. Ni siquiera recuerdas lo que tu esposa puede comer. Entonces no finjas preocuparte al ver cómo su rostro se ponía pálido. Solté una carcajada amarga. Deja de ser tan hipócrita, doctor Lu. Antes de irme, dejé caer los papeles del divorcio sobre la mesa, como si no significaran nada. Luego me dirigí a mi cita de control médico. Contra todo pronóstico, Bruno insistió en acompañarme. No acepto el divorcio. Soy tu esposo, Margaret, y tengo ese derecho, dijo con obstinación. No gasté fuerzas en discutir. Mi salad era Tras la revisión, el médico aseguró que me estaba recuperando bien. Bruno exhaló aliviado, como si por fin se quitara un peso de encima. Hasta pagó la cuenta y recogió los medicamentos. Lo observé fría, distante,
no iba a rechazar un favor gratuito. Incluso cuando quise llamar un taxi, él insistió en llevarme. Margaret, con tu condición. Estoy preocupado. Como si fuera una muñeca de porcelana, frágil y quebradiza, antes de que pudiera responder. Una anciana que pasaba por ahí lo reconoció. Doctor Lu, ¿de verdad? ¿Es usted? Con una sonrisa cálida, la mujer comenzó a hablar emocionada. Cuando su esposa estaba embarazada, yo estaba en la cama de al lado. Nunca había visto a un hombre tan dedicado como usted. Siempre a su lado sirviendo el té, masajeando sus piernas adoloridas. ¡Qué envidia! Me dio. Deseo que mi hija encuentre un esposo tan bueno como usted. Ambruno quedó atónito, y de pronto me miró con pánico. Sus ojos reflejaban un miedo que no supe interpretar. Yo solo escuchaba en silencio, sintiendo el peso de sus cuidados. Hugh nunca fueron para mí, sino para Camille. Después de varios minutos, la mujer por fin me notó. ¿Ella también es su paciente, doctor? Perdón por robarle tiempo. Yo sonreí sin decir nada. No quería que me relacionaran con Bruno tan pronto. Seríamos dos desconocidos. Por entonces, él tomó mi mano y con una voz firme declaró: no, ella no es una paciente, ella es mi esposa. La expresión de la mujer cambió de inmediato, del asombro al desprecio, y con un tono cargado de repugnancia, murmuró lo suficientemente alto para que todos escucharan: qué descaro, tener esposa y andar siempre con una embarazada. Parece correcto, pero no es más que una bestia disfrazada. Qué asco dan los hombres infieles. Bruno quedó helado, y yo no entendía por qué se exponía a semejante humillación. ¿Acaso había perdido la razón? Aún así, insistió en llevarme a casa. Acabas de perder un hijo. Tienes que cuidarte, o tendrás secuelas graves, dijo. Con seriedad, acepté con indiferencia. Al fin y al cabo, un chofer gratis siempre es útil. Me pidió esperar en la entrada del hospital mientras sacaba el coche. Antes du Hers apretó mi mano con fuerza. Espérame 5 minutos. ¿Sí? Sus ojos fríos tenían un rastro de súplica. Asentí. Pero 10 minutos después, seguía sin aparecer. 15 minutos más tarde, yo ya estaba en casa, bebiendo un vaso de leche caliente. La puerta se abrió de golpe. Bruno entró desaliñado, con el rostro desesperado. Solo necesitaba un poco más de tiempo. Margaret, ¿por qué no me esperaste? Lo miré con frialdad, hojeando unos documentos. Te esperé, pero rompiste tu promesa. Llegaste tarde. Era solo un poco más de tiempo, insistió. Fuiste a ver a Camille, ¿verdad? Lo interrumpí de inmediato. No lo nex. Tienes su labial en el cuello. El silencio lo delató. El manchón rojo gritaba la verdad. Ambruno balbuceó con voz quebrada. Ella. Millie se desmayó en Temi. Que le pasara algo. No hay nada entre nosotros, lo juro. ¿Estás malinterpretando? Geia o Mahaumenchi malinterpretando? Bruno, yo soy la que sangró, la que perdió un hijo, la que casi muere, y todavía tienes el descaro de sentirte ofendido. Mis palabras fueron como cuchillas. Su rostro se desmoronaba con cada acusación. Pero no me importó. Cuando nos casamos, lloraste, prometiéndome felicidad eterna. Y lo único que me diste fue dolor, soledad y humillación. La Riley, Tadú, la vez que me dejó bajo la lluvia por ir con Camille. La vez que, tras un vuelo de 14 horas, lo encontré cantándole un cumpleaños a ella. Y finalmente, el día del accidente, cuando me abandonó entre la sangre y la gasolina para correr detrás de Camille, mi voz se quebró en un grito. Dime, Bruno, ¿con qué derecho vienes ahora a reclamarme? Él intentó abrazarme, rogando. Margaret, fui un imbécil. Pégame, insúltame, pero no me dejes. Podemos tener más hijos. Te juro que te cuidaré. Le respondí con una bofetada que resonó como trueno. ¿Más hijos? Hey, entre lágrimas. Si hubieras leído mi historial médico, sabrías que perdí el útero en aquella cirugía. Ya no puedo tener hijos. Gracias a ti, Ambruno quedó pálido como un cadáver. Yo lo miré con desprecio y dije: si de verdad sientes culpa, firma los papeles del divorcio y dame lo que merezco en la liquidación, sin mirarlo más. Subí las escaleras, dejándolo hundido en su propia miseria, sus ilusiones,
si no firmas. Después de 2 años de separación, aún puedo solicitar el divorcio. Alguna vez estuve cegada por el amor, sufriendo hasta lo más profundo, pero ahora, por fin tenía la mente clara. Nadie podía detenerme de avanzar. Margaret Bruno me miraba con ojos llenos de arrepentimiento, casi suplicando. Sé que te herí profundamente antes, pero de verdad me doy cuenta de mis errores. ¿No puedes darme una oportunidad para enmendarlos? Lo miré con frialdad, sin temblar. ¿Puedes devolverme a mi hijo? Capítulo 9. El llanto que nunca callé tras perder a mi bebé. Siempre creí que era lo suficientemente fuerte como para soportar este dolor, pero cada noche, en el silencio más oscuro, escuchaba un llanto infantil que me desgarraba los oídos, y el alma, una y otra vez, despertaba entre pesadillas, empapando mi almohada con lágrimas, con la razón, me repetía 1000 veces en perder al bebé. Fue lo mejor. Llegó, de repente, no había futuro en mi relación con Bruno. Criar a un hijo en una familia sin amor hubiera sido injusto para él. Me convencía, no fue mi culpa. Fue un accidente. No tengo que cargar con la culpa de haberlo matado con mis propias manos. Pero, ¿el llanto en mis sueños era real? ¿Las noches de insomnio eran reales? ¿A las incontables lámparas de longevidad que encendí en los templos? Tampoco eran mentira, por más que intentaba engañarme. No lograba perdonarme. Me sentía una madre indigna, odiándome por perder una vida con mi descuido. Antes, siquiera de abrazar aquella alegría repentina, ya estaba probando el dolor eterno de la separación en mí. Odiaban. Y odiaba aún más a Bruno en incontables veces. Imaginé así. Aquel día me hubieran rescatado primero. ¿Habría nacido sano mi hijo? ¿Habría sido un niño travieso y lleno de vida? ¿O una niña con mis ojos? Nunca lo sabré. Jamás tendré la oportunidad de saberlo en esa noche. Bruno pasó en vela en la sala. Cuando desperté por la mañana, el suelo estaba lleno de colillas, y sobre la mesa, el acuerdo de divorcio con su firma. Lo finalicé sin titubear. Tomé mi maleta y me dirigí al aeropuerto, decidida a abrazar un futuro que por fin sería solo mío. Entre estudios y entrenamientos, el tiempo voló. Cuando logré establecerme del todo, medio año había pasado. Volví a hablar con viejos amigos y recibí un inesperado chisme. Margaret, no lo creerías. Camille está pagando caro todo lo que te hizo tras el divorcio. Yo publiqué en redes sociales que la separación fue porque los sentimientos se apagaron y que volvimos a ser amigos. A los adultos no necesitan ser crueles, pero Camille no supo resistir el impulso de presumir y de provocarme. Alguien curioso escarbó su pasado con Bruno y reveló toda su suciedad. No todos eran tan ciegos como sus cómplices. Muchos se indignaron y me defendieron. De pronto, su reputación cayó en ruinas, y justo cuando estaba a punto, Data Relos se reveló la verdad sobre la paternidad. Una mujer adinerada la acusó públicamente de ser una amante descarada y mandó a golpearla hasta que perdió al bebé entre un mar de sangre. En su último mes de embarazo, Camille rozó la muerte. Sobrevivió, pero quedó con daños irreversibles, postrada en una cama para toda la vida, y jamás pudo pedir justicia. Aquella mujer poderosa utilizó enfermos mentales para atacarla, y con unos cuantos expedientes médicos se libró fácilmente de la cárcel. Y Bruno, en medio del caos, fue investigado por el comité disciplinario y finalmente destituido. Nadie sabe con certeza dónde trabaja ahora. Tal vez en alguna clínica perdida como un simple asistente. Dicen que vive humillado, arrastrando una vida miserable. Pero nada de eso importa ya. Al escuchar el chisme, simplemente estiré los brazos y volví a sumergirme en mis estudios. Después de eso, nunca más recibí noticias de mi tierra natal.